Vivimos en una época extraña. Nunca antes había habido tantos conflictos activos al mismo tiempo y, sin embargo, rara vez se habla de guerra mundial de forma abierta. Los altos el fuego duran poco. Las fronteras se tensan y cada crisis parece conectarse con la siguiente. En este contexto, una pregunta empieza a repetirse con más fuerza. ¿Estamos realmente al borde de una tercera guerra mundial? Y si ese fuera el caso, ¿cómo comenzaría de verdad un conflicto global en el siglo XXI? Durante décadas imaginamos el inicio de una guerra mundial como un momento único, casi cinematográfico. Una declaración formal, una gran explosión, un día exacto que marcaría un antes y un después. Pero la realidad actual es mucho más incómoda. Hoy una guerra global no empezaría con un anuncio solemne, sino con una cadena de decisiones mal calculadas. Un incidente fronterizo, una alianza que falla en el momento crítico, una escalada regional que nadie consigue detener. La Tercera Guerra Mundial, si llega, no lo hará de golpe. Se deslizará poco a poco. Uno de los frentes más peligrosos y el más evidente es Europa del Este. Aquí la guerra no es una hipótesis, ya existe. El conflicto en Ucrania ha reconfigurado por completo el equilibrio de poder en el continente y ha dejado abierta una pregunta inquietante. ¿Qué pasará cuando esa guerra termine? Porque el verdadero riesgo no está solo en Ucrania, sino en el día después. Imaginemos el primer gran escenario. Estados Unidos, tras una crisis política interna o un cambio drástico de prioridades estratégicas, decide que su foco principal debe estar en Asia. La atención se desplaza hacia China y el Indo-Pacífico, y el compromiso con la OTAN se vuelve más ambiguo. No desaparece del todo, pero se debilita. En ese contexto, una Rusia agotada pero envalentonada podría interpretar la situación como una oportunidad o como una amenaza existencial. Desde el punto de vista ruso, una Europa que acelera su militarización y refuerza su industria de defensa puede ser vista como un peligro a medio plazo. Moscú podría decidir probar el flanco oriental de la OTAN, no con una invasión directa a gran escala, sino con tácticas híbridas, sabotajes, ciberataques, incursiones con drones, provocaciones fronterizas. Un incidente calculado en Lituania, Letonia, Estonia o incluso Polonia bastaría para llevar la situación al límite. Si ese incidente provoca víctimas militares o civiles, la presión para activar el artículo 5 de la OTAN sería inmediata. El problema aparece si Washington duda. Si Estados Unidos retrasa su respuesta o envía señales contradictorias, Europa se vería obligada a reaccionar casi sola. Francia y el Reino Unido, ambas potencias nucleares, asumirían un liderazgo militar directo frente a Rusia. Y en ese momento, la guerra dejaría de ser regional. Una guerra de alta intensidad en suelo europeo, con misiles de crucero, drones armados y la posibilidad real de uso de armas nucleares tácticas, tendría consecuencias globales inmediatas. El comercio se vería afectado, los mercados colapsarían y otros actores empezarían a moverse. Aunque suene extraño, un Estados Unidos inicialmente al margen podría beneficiarse desde una lógica fría y geopolítica. Dejar que Europa y Rusia se desgasten entre sí debilitaría a dos actores clave, mientras Washington conserva fuerzas para otros escenarios. China, en este contexto, probablemente adoptaría una postura prudente. Apoyo indirecto a Rusia, cooperación económica, suministro limitado de material, pero sin entrar de lleno en la guerra. Pekín no tiene interés en un colapso ruso, pero tampoco en un enfrentamiento directo con Occidente mientras observa desde una posición relativamente ventajosa. Antes de seguir avanzando, si este tipo de análisis te resulta interesante y te ayuda a entender mejor cómo funciona el tablero global, suscríbete si te gusta el video. Ahora bien, existe un segundo escenario europeo aún más peligroso. En este caso, Estados Unidos no duda. El artículo 5 se aplica de forma inmediata y total. Washington asume el mando del conflicto, despliega fuerzas terrestres, aéreas y navales en el flanco oriental europeo y convierte la guerra en una confrontación directa entre la OTAN y Rusia.
Esto implicaría ataques contra infraestructuras militares rusas en profundidad, bases aéreas, centros logísticos, sistemas antiaéreos y nodos de comunicaciones. La guerra dejaría de ser limitada y aquí el riesgo nuclear no desaparece, sino que cambia de forma. La doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares tácticas si el Estado percibe una amenaza existencial. Una intervención directa estadounidense podría cruzar exactamente esa línea. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados elevarían su nivel de disuasión nuclear. Submarinos estratégicos, bombarderos de largo alcance y sistemas antimisiles serían desplegados en Europa. En ese punto, cualquier error de cálculo podría ser irreversible. Además, este conflicto no se quedaría en Europa. Ciberataques masivos, sabotajes a infraestructuras críticas, tensiones en el Ártico y presión en el Mar Negro serían casi inevitables. Y mientras todo esto ocurre, el resto del mundo observa y se prepara. Con Estados Unidos profundamente implicado en una guerra directa en Europa, China se encontraría ante una oportunidad estratégica histórica. Pekín podría mantener un perfil bajo en lo militar, pero intensificar su influencia económica y política. Sin embargo, existe un punto que lo cambia todo: Taiwán. Taiwán es probablemente el punto de fricción más peligroso del planeta. No solo por su valor simbólico para China, sino por su importancia estratégica y tecnológica. La isla produce cerca del 90% de los microchips avanzados del mundo. Un bloqueo naval chino bastaría para paralizar sectores enteros de la economía global. En un escenario donde Estados Unidos está distraído en Europa, Pekín podría optar por un bloqueo total del estrecho de Taiwán. No sería una invasión inmediata, sino una asfixia progresiva. Washington se vería obligado a intervenir. Por ley y por estrategia, Estados Unidos no puede permitirse perder Taiwán. Romper ese bloqueo significaría un enfrentamiento directo entre las dos mayores potencias militares del mundo. Japón entraría casi automáticamente en el conflicto, ya que su seguridad depende directamente de la estabilidad del estrecho. Corea del Sur, aunque condicionada por la amenaza de Corea del Norte, también se vería empujada a alinearse con Washington. Y aquí aparece otro actor imprevisible: Pyongyang. Corea del Norte es un riesgo único, no por su poder global, sino por su opacidad. Un error de cálculo, un ensayo de misiles fallido o una decisión desesperada del régimen podría provocar una tragedia. Imaginemos un misil que falla y cae en territorio japonés o surcoreano, causando víctimas civiles. La respuesta sería inmediata. Estados Unidos y sus aliados atacarían objetivos norcoreanos para neutralizar la amenaza. En ese punto, China se enfrentaría a una línea roja clara: no permitir una Corea unificada y aliada de Estados Unidos en su frontera. Si el régimen norcoreano colapsa, Pekín podría intervenir militarmente para estabilizar la zona. El contacto directo entre tropas chinas y estadounidenses sería uno de los escenarios más peligrosos posibles. Ahí, una crisis regional podría transformarse en una guerra mundial abierta. Otro posible detonante global se encuentra en el sur de Asia. India y Pakistán, dos potencias nucleares enfrentadas históricamente por Cachemira, representan una combinación explosiva. India apuesta por conflictos limitados por debajo del umbral nuclear. Pakistán, en desventaja convencional, mantiene la opción del primer uso de armas nucleares tácticas. Si una de estas armas se utilizara, aunque fuera de forma limitada, el impacto psicológico y político sería inmediato. El tabú nuclear se rompería. Estados Unidos y China se verían obligados a intervenir para evitar una escalada total. En el mejor de los casos, impondrían un alto el fuego forzado. En el peor, otros actores podrían sentirse legitimados para usar su propio arsenal. Y luego está Oriente Medio. Históricamente, el control de la energía y de los recursos ha sido un detonante clave de guerras globales. El factor más peligroso aquí es Irán. Si Teherán consigue desarrollar un arma nuclear, Israel podría lanzar un ataque preventivo. Ese ataque arrastraría casi con total seguridad a Estados Unidos a un conflicto de alta intensidad en el Golfo Pérsico.
Un Estados Unidos atrapado en Oriente Medio vería gravemente limitada su capacidad de respuesta en Europa y Asia. Esa distracción sería interpretada como una ventana de oportunidad por China o Rusia. Aunque este conflicto sería, en principio, más regional, sus consecuencias serían globales, especialmente si afecta al estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte fundamental del petróleo mundial. Finalmente, no podemos ignorar África. El continente se ha convertido en el gran tablero de los recursos del siglo XXI. Litio, cobalto, tierras raras y minerales críticos para la industria militar y la transición energética. China asegura materias primas mediante inversión y acuerdos comerciales. Rusia utiliza influencia militar y grupos armados para consolidar posiciones. Si estalla una guerra mundial en Europa o Asia, África se convertiría rápidamente en un frente secundario. No con grandes batallas, sino con conflictos de baja intensidad decisivos para el control de recursos y rutas estratégicas. Entonces, ¿cuál es el escenario más probable? Un conflicto nuclear entre India y Pakistán es posible, pero poco probable que arrastre a todo el sistema internacional. Hoy, el foco más peligroso para la estabilidad global es la combinación de tres factores: Europa del Este, Taiwán y Oriente Medio. Basta con que dos de ellos estallen al mismo tiempo para que el mundo entre en una dinámica extremadamente difícil de controlar. Aún así, conviene mantener la perspectiva. Las probabilidades de una guerra mundial siguen siendo bajas. Las grandes potencias conocen demasiado bien el precio de un conflicto total. Pero el riesgo no está en la intención, sino en el error. Y precisamente por eso, entender el mundo como un tablero interconectado es más importante que nunca. Si este análisis te ayudó a ver el panorama con más claridad, suscríbete si te gustó el vídeo. Nos vemos en el próximo.